Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, yo soy Jonathan González, Chief Strategy Officer de Dynamic Devs, y bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Uno de estos episodios que me encanta tener acá, de estos íntimos, de estos que remueven todas las fibras de los inicios de Dynamic Devs, con quien grabé el segundo episodio. Tengo acá la fortuna de tener a Marlis Mejías, Chief Growth Officer de Dynamic Devs. Marlis, otra vez, qué gusto. Hola, John. Sí, aquí estamos de nuevo para filosofar un poco, después de tanto tiempo. Sí, hoy tenemos un tema interesante para, todos los escuchas. Vamos a hablar de algo que nos ha inspirado, a Marlis y a mí, en cascada el resto del equipo con respecto a la forma en que hacemos las cosas, y vamos a hablar de un libro y de un autor también del libro, y un poco también de la vida de esa persona que se llama Ray Dalio. Ray Dalio tiene una biografía muy interesante, ha aportado mucho a lo que es finanzas y la forma en que se hacen inversiones hoy en día, y también un referente de lo que es eso. Ha pasado por varias cosas, pero se dio cuenta de algunas cosas que también podían servir a las personas, ¿no? que tienen ciertas aspiraciones o alguna forma de ver la vida, ¿no? Ese libro se llama Principios, Vida y Trabajo. Y el segundo tiene otros libros también, pero uno muy importante también, que se llama Cómo está cambiando el orden mundial. De ese no vamos a hablar tanto, pero sí vamos a hablar principalmente de los principios. La idea es que poder enumerarlos un poco y eso, antes de contar la vida de Ray Dalio, o por lo menos lo que yo me sé, vamos a citar algunas cosas, pero para entrar en contexto, Marlis, quiero que nos cuentes también la historia de cómo diste tú con ese libro, y yo te cuento la mía. Ya, genial. No fue por ninguna de las razones de su trayectoria en finanzas. La verdad, yo no sabía de la existencia de Ray Dalio, pero un día, conversando con un amigo que se llama Inti, él me decía, se puso a hablar conmigo acerca del caos, y me dijo, hay un libro que te va a ayudar demasiado a lidiar con estos momentos caóticos que quizás uno no sabe muy bien qué hacer o hacia dónde ir. Se llama Principios de Ray Dalio. Y hay unos videos en YouTube. Entonces yo los busqué, estos cortos animados que están súper bonitos en el canal de Ray Dalio, y dije, wow, qué increíble cómo, no sé, en 10 minutos me hizo entender tantas cosas de la vida. Entonces dije, ya, voy a comprar el libro, que es como una Biblia. De hecho, al principio me pareció tan pretencioso el nombre, porque es como un libro negro y solo dice principios. Y yo decía, pero este señor va a venir a decirnos cuáles deben ser nuestros principios. No sabía muy bien qué esperarme más allá de lo que vi en el video. Y y me sorprendió totalmente, de verdad que es uno de esos libros que sí me dicen la típica de si tuvieras que leer o llevarte un solo libro a recorrer el mundo, etcétera, un solo libro de tu biblioteca, sería Principios de Ray Dalio. Gracias, Marlis, por la historia de eso. Yo lo descubrí, la verdad, por YouTube. A mí me hizo mucho sentido de cómo yo veía la vida, ¿no? Más allá de un descubrimiento, es poder entender que no era el único que tenía cierta forma de ver las cosas. Uh-huh. Una de las cosas que a mí me costaba, ¿no? Era disfrutar de los logros, y más allá de que alcanzaba ciertas metas, no sentí una satisfacción más allá de aquí viene la otra y la otra y la otra, y encontré mucho confort en lo que era su material, ¿no? Especialmente en los videos animados, principalmente de cómo ver algunas cosas que el resto ven como magníficas, como un matrimonio, como la adquisición de un hogar o tener un hijo. Empezar a verlos como cosas rutinarias para empezar a tener fortaleza en ello, ¿no? Vamos a ir a profundizar cada uno de esos principios. Como aquí, para la gente que quizás no tiene el contexto de Ray Dalio, vamos a hablar un poco de Ray Dalio también como la persona. Ray Dalio, en su biografía, tiene algo muy interesante, que es que durante los 80, siendo
teniendo una firma de inversión llamada Bridgewater, él se dio cuenta que, no se dio cuenta, empezó a tener algunos aciertos en lo que eran sus inversiones y bolsa, y también como asesor de grandes patrimonios financieros, le iba bastante bien. Y en una de esas, como iba adquiriendo conocimiento, de hecho él es el principal ideólogo de lo que es la idea de los futuros financieros hoy en día. Él se da cuenta de que siempre la bolsa iba en alza y los mercados están en alza, y empezó a darse cuenta de lo que hizo Richard Nixon en los 70, de cómo cambiar el patrón oro del oro ya no sé, el oro no sustentaba el dinero como tal, sino era simplemente ya papel, y se instaura el dólar sin ningún soporte. Él previó que iba a haber una catástrofe financiera durante los 70, incluso hasta los 80, ¿no? Ese momento nunca vino. Entonces muchas de sus inversiones estaban en corto, es decir, que apostó en contra del mercado, lo cual lo llevó a la quiebra de su patrimonio, el patrimonio de muchos también, y de Bridgewater, al punto que llega a tener solamente $4,000 para poder desprenderse de lo que eran sus empleados, que también eran sus amigos, y empieza una retrospección introspección de lo aprendido, ¿no? Mucho de eso, ahí no voy a contar mucho del trayecto ya después en los 90, pero es donde sale este libro a principios, después de cómo él renace y vuelve a surgir, y de darse cuenta de lo equivocado que estaba, ¿no? De lo equivocado que estaba, de lo pretencioso que era. Y este libro, más que todo, una de las cosas que él siempre está como constantemente visitando es no querer sonar así, ¿no? Que esto es un conjunto de cosas que a mí me sirvieron, que me gusta compartir, porque ese es el sentido que le veo ahora a la vida, y que si a ti te sirve bien, y si tienes otra forma, bien. Y otra cosa muy importante es cómo él ve el éxito de una manera convencional, pero que al final también es unas características subjetivas que cada persona define como éxito, ¿no? Más allá del típico libro de alcanza el éxito de ser millonario, no. Esto es una definición bastante subjetiva. Entonces, Marlis, no sé si quieres contar algo antes de empezar a cada uno a iterar con uno de los principios, no sé. Sí, una cosa a destacar también del libro es que es súper realista, ¿no? No es como el típico libro, como tú dices, de alcanzar el éxito, el libro de autoayuda, no, nada que ver. Es como bien, fue una de las cosas que más me llamó la atención, sabiendo como, digamos, este personaje tan exitoso, es cómo llevó a tierra esos principios, ¿no? Y cómo uno los puede trasladar a su día a día. Que todos podemos decir, sí, yo soy una persona con principios. Normalmente lo asociamos con los valores, pero no con los principios. Entonces nos damos cuenta que los principios realmente no los tenemos tan claros, y eso es exactamente lo que busca ayudarnos Ray Dalio con este libro, es a identificar esos patrones de las cosas que nos han llevado al éxito, las cosas que nos han llevado al fracaso, y cómo a partir de ellos pues poder diseñar también nuestros propios principios. Eso quería añadir un poco. Bien, la calidad de nuestras decisiones mayormente suele ser la calidad de nuestra vida, y justamente Ray Dalio lo que dice es que en tu corta vida igual vas a tener momentos que se van a repetir, y cómo los tienes que afrontar, ¿no? Cómo hay un ciclo de seguir una meta, tropezar y volver a levantarte, eso va a ser cíclico, ¿no? Entonces entender que no va a ser el fin del mundo porque tropieces una vez y las veces que sea, no, al contrario, son necesarios porque es un aprendizaje que vas a tener, ¿no? Los valores no son valores, como tú dijiste, Marley, son principios, son como una especie de marco de trabajo para tomar decisiones rápidas también, y sin pensarlo mucho, más que todo como llevar una especie de algoritmo para unas decisiones entre vida y trabajo. Cabe destacar que Dynamic Depths tiene mucha influencia de lo que es, implícita y explícitamente también, desde que descubrimos el libro. Y uno de los primeros valores que me gustaría hablar contigo, Marley, es la veracidad y transparencia, ¿no? Sí. Que se define así, lo voy a leer como un extracto rápido que hice este principio, es: promueve una cultura donde es crucial ser honesto y transparente sobre los problemas y pensamientos de uno, lo que permite a las organizaciones identificar y abordar problemas de manera efectiva.
Me gustaría que comentaras un poco de eso que acabo de leer, Sí. Marley. Y cómo lo vemos nosotros en Dynamic Devs. Sí, totalmente. Mira, hay algunas frases o palabras clave de este principio en específico. Uno de ellos es el amor duro. El otro es esta frase que él dice: no debes permitir que la necesidad de tener razón supere la necesidad de buscar la verdad. Y nuestras barreras son nuestros egos y nuestros puntos ciegos. Yo cuando leí estos puntos en específico me sentí muy, muy, muy identificada, porque una de las cosas a las que tememos, sobre todo cuando estamos dentro de, digamos, una junta directiva o un board, es ese cuestionamiento acerca de las acciones y acerca de los caminos que nosotros tomamos como directivos, que es algo que igual nosotros vivimos en Dynamic Devs en el día a día, ¿no? Entonces, esto de no debes permitir que la necesidad de tener razón supere la necesidad de buscar la verdad, ¿no? Porque normalmente puede pasar en alguna reunión que pues nos quedemos, digamos, apalancados en la necesidad de exponer nuestras propias razones para hacer las cosas, en lugar de profundizar cuál es la verdad o qué es lo que nos va a ayudar a avanzar, y no como una manera quizás de acusar a la otra persona o de buscar excusas, sino más bien de poder saber qué pasó y cómo solucionarlo, siempre como con el foco de avanzar, digamos. Por otro lado, esto está muy asociado con lo que tiene que ver con los egos y los puntos ciegos, ¿no? A veces en el día a día uno siente de alguna forma que hay tantos temas que mirar al mismo tiempo, que tienes que tener de la mano o trabajar con personas de muchísima confianza que de alguna manera no te oculten cosas, simplemente por miedo de si lo vas a retar o de lo que pueda suceder. Pase lo que pase, sea bueno o malo, hay que tratar de disminuir esos puntos ciegos, porque son los que a la larga nos pueden impedir de alguna forma tomar las decisiones correctas, ¿no? Entonces, esto de enfocarse en la verdad y no en tener razón fue algo que para mí se me quedó en la mente, ¿no? Además de lo del amor duro, que suena fuerte decirlo, ¿no? Que es esto del amor duro, que suena como a maltrato, pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? Sino que uno, desde la preocupación, cómo eres capaz de desafiar o hacer challenge a tus compañeros para obtener lo mejor de ellos. Creo que eso se quedó muy cerca de mí. No sé qué opinas tú. Gracias, Marley. Sí. No, pienso que es parte de lo que se dan nuestras conversaciones, a veces más, a veces menos. No somos perfectos aplicando los principios. Hay días que no son tan buenos, hay otros días que tendremos a la reflexión, y estos días que yo los llamo como que suelen ser en cascada, donde pum, te pasa 1, 2, 3, 4 veces y estás en la misma onda, como que ya, estoy siendo honesto que me estoy equivocando, pero 5 en fila, ¿cómo se va a ver, no? Claro, claro. Entonces, y que estoy siendo honesto aplicando los principios, y pareciera que igual el punto cuando es reiterativo, uno se cuestiona eso, que el cuestionamiento no está mal. Es bueno también entender que en ciertos momentos, ciertos temas no son para uno, y si alguien puede ayudar, perfecto. Y si nadie puede ayudar, pues darle, seguir hasta sin miedo al fracaso, ¿no? Uh-huh. Siendo responsable también de cómo pueden influenciar las decisiones sobre la vida de las demás personas o sobre tu entorno. Creo que es algo que siempre hay que estar en práctica. Al final es una especie de técnica. Todos estos principios que estamos hablando se alcanzan con mucha práctica, con mucha técnica, pero uno no puede estar exento de que no ocurran de esa forma, ¿no? Uh-huh. El segundo principio dice, que es uno de mis favoritos: afrontar la realidad y lidiar con ella de manera efectiva. Dalio destaca la importancia de enfrentar la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera, para tomar las decisiones prácticas y realistas. Este es uno de los que a mí me gusta, porque al final a mí me encanta. Al final es como, ya pasó, no puede pasar nada peor de lo que ya pasó, ¿no? Especialmente cuando es algo negativo, ¿no? Es como que eso es, quedamos, vayamos, preguntemos, indaguemos para ver qué es lo que pasó, cómo evitamos que suceda, o en mi caso a veces suelo decir que el mundo arda, ¿no? Como me gusta, sí. Esa aceptación de la realidad también es con los ejemplos que hace Ray Dalio, por lo menos en su corto animado, es ver
eventos que son reales, pero son tan comunes que significa que te pasen a ti, no te quiere decir que sea sumamente especial. Y a mí me encanta el caso como cuando él parte de la vida como muy personal, ¿no? Cuando se muere un familiar, que son momentos como muy tristes, que son duelos que te acompañan. Y al final, a veces tener la idea de esto es algo más común de lo que parece, y pasamos muchas personas por momentos muy parecidos, tanto de los malos como de los buenos, que aceptar una realidad como algo cotidiano es algo que te da ya herramientas para poder afrontar cosas incluso mucho peores y excepcionales en cada uno de los individuos con mucho más naturalidad. Sí, tal cual. No sé qué piensas tú, Marlucha. Sí, tal cual. Es súper importante, como dice él, ser hiperrealista, ¿no? O intentar tener esa conciencia de lo que está sucediendo y la aceptación, porque a veces nos quedamos en este estado de no quiero aceptar lo que está sucediendo, y ese el no querer aceptar te impide poder reflexionar correctamente y pues avanzar de la mejor manera posible. Pero también un componente importante de lo que significa afrontar la realidad y lidiar con ella de manera efectiva es también reconocer en nuestras imperfecciones, aunque no somos tan buenos, que creo que fue el punto que a mí más me tocó desde este principio, porque durante mucho tiempo me daba, digamos, mucha vergüenza quizás aceptar que no tenía algunas habilidades específicas que quizás se estaban requiriendo de una manera muy potente para las actividades o para el cargo que estaba haciendo en ese momento. Y eso me generaba demasiada angustia, ¿no? Hasta que llegó un día y yo dije, bueno, pero ya, ponte seria. Como cuáles son esas imperfecciones, haz una lista. Y eso a mí me dio tanta paz poder ejemplificar o definir cuáles eran esas cosas en las que yo sabía que necesitaba mejorar mucho, ¿no? Y a partir de allí es que yo pude hacer un plan de acción para poder trabajar en esas imperfecciones, o incluso poder darme cuenta o validar que hay unas en las que simplemente quizás no voy a alcanzar el potencial que estoy buscando, y que quizás pueda necesitar el apoyo de otras personas, ¿no? Entonces, de allí se deriva también algo que él dice, que está mal preocuparse por la apariencia de las cosas o situaciones, y está bien preocuparse por alcanzar un objetivo. Entonces, a veces lo importante es eso únicamente, el objetivo, y de qué manera nosotros vamos a trazar una hoja de ruta para poder lograrlo, ¿no? Sea un trabajo de nosotros mismos, sea un trabajo en equipo, pero tener esa conciencia de que no importa lo que piensen los demás, de que, ay, qué horror, Marlis, no sé, dijo que no era buena haciendo arepas. Eso no es lo que importa. Perdón que ponga el ejemplo de las arepas. Si las hago bien, por si acaso. Pero es como que... Me consta. Es como, ya, bueno, no me queda tan bien la masa. Hay alguien que tiene más experiencia haciendo la masa y me voy a apoyar de esa persona. Entonces no importa la apariencia, sino el objetivo que queramos allí alcanzar, ¿no? Y eso es una forma de afrontar la realidad también. Quiero agregar también un poco de que habla de Ray Dalio las capacidades que tenemos, como tú dices, estar consciente de las capacidades que tenemos, pero también que hay algunas que son naturales, ¿no? Hay personas que se le dan ser más ordenadas, otros más creativos, otros más líderes, otros un poco más que necesitan recibir las órdenes directamente. Entonces, esa diversidad, y como todos percibimos la realidad de una manera distinta, cuando personas se unen o esos equipos se conforman de esas maneras, con esas formas distintas de ver la realidad, es ahí cuando surgen buenas cosas, ¿no? Y nos pasa, ¿no? Si bien tenemos un framework común, quizás la forma de ver las cosas por tus habilidades y porque precisamente decidiste no entrar en otras, te habilitan a ver las cosas de una forma distinta que te hace participar, y que yo creo que lo veo así. Y otras personas también lo ven de otras distintas con otro, ¿no? El otro principio es idea de meritocracia. Se refiere a la toma de decisiones basadas en discusiones abiertas y pensamiento crítico, donde la mejor idea prevalece sin importar la quien propone. Esto ya lo comentaste en el primer principio también, argumentando un poco más eso, que es la búsqueda de la verdad.
sin importar como quién lo impone, es tener un pensamiento crítico, siempre interponer la razón sobre la emoción en esas conversaciones. No siempre va a pasar, pero siempre es tenerlo bueno como un principio de darse cuenta, ¿no? A veces uno está en una conversación y algo que ocurre muy poco en ambientes corporativos es decir, perdón, me equivoqué. Y creo que eso debería ocurrir más. Es como, a veces, claro, hay posiciones de que es sumamente difícil hacer eso. Y yo creo que es también una forma de cómo se ve el trabajo también, ¿no? Se entiende que a veces admitir un error implica no estar en esa posición, implica tu desvinculación también, ¿no? Y eso tiene sentido, eso tiene mucho sentido cuando muchos dependen de esa posición, ¿no? Hablamos de la familia y de cómo cuidan el estatus, ¿no? Mayormente yo siento entre los conocidos y el círculo cómo está evolucionando la forma de ver el trabajo, ¿no? Ahora el trabajo no te habilita las posibilidades de tener una mejor vida con lo que adquieras del trabajo, sino la habilidad de poder también tener tiempo para ello. Ahora pareciera que hoy la riqueza no es quien tenga más dinero, es quien tenga más tiempo. Con ese enfoque del trabajo también nos podemos dar libertad de que quizás ya hay personas que están diciendo, ¿sabes qué? Renuncio a ser manager, vuelvo a otra posición, ¿no? Yo creo que deberían haber mucho más de esas posiciones de honestidades con uno mismo, de decir, quizás probé esto y no pasa nada si voy a otra parte que no signifique el común del ascenso de junior a senior y a liderazgo y gerente, ¿no? Entonces, está bien poder bifurcar a ello. Es un poco paréntesis acerca de ese principio. Otro, errores como oportunidades de aprendizaje. Los errores son vistos como una parte crucial del proceso de aprendizaje, proporcionando oportunidades para mejorar y evitar futuros problemas. Micrófono todo tuyo, Marlis. Sí, mira, hay allí una frase en especial que de hecho sale marcada en rojito y todo en el libro y dice, dolor más reflexión igual a progreso. Esa fue una de las frases también que a mí me marcó y me ayudó muchísimo a lidiar con ciertas dificultades que surgen pues en el día a día, o lo que mencionabas hace un momento acerca de los errores, ¿no? Que a veces cometemos un error o tomamos una decisión que quizás el resto de nuestro equipo no está de acuerdo, pueden salir las cosas bien, pueden salir las cosas mal, pero si salen mal, ¿qué vamos a hacer con eso, no? ¿Qué vamos a hacer con ese dolor? ¿Qué vamos a hacer con esa incomodidad que generó cierta consecuencia en específico? Y es allí donde tenemos que sumar la reflexión y de donde parten realmente los principios, ¿no? Porque estos patrones surgen esencialmente, como mencionabas al inicio en la historia de Rey Dalio, de cometer errores o tomar ciertos caminos o ciertas vías que te llevan a un lugar en el que quizás no quieras estar o que quizás sí quieres estar, pero y quieres replicar ese logro, ¿no? Pero cuando hablamos de una consecuencia, una mala consecuencia o una situación que te cause dolor, hay que reflexionar por qué sucedió esto, cómo llegamos hasta ahí, y es a partir de esa reflexión pues que puede haber un progreso. Además que mentalmente y emocionalmente creo que también nos ayuda a gestionar un poco mejor, digamos, ese momento, ¿no? Porque otra de las, digamos, de las historias o de los principios que cuenta Rey Dalio tiene que ver mucho con los límites, ¿no? Entonces él hace esta analogía, digamos, con la supervivencia del más apto, digamos, el más fuerte, que es la ley natural, ¿no? Que para uno poder crecer o fortalecerse, tienes que exceder ciertos límites y eso duele, ¿no? Duele, causa diferentes incomodidades en nuestra vida. Pero es la realidad y es lo único que va a suceder en nuestra vida para que podamos seguir creciendo. Entonces creo que de los logros, tanto como de los errores, hay ciertas oportunidades de aprendizaje. Y solo la reflexión es lo que nos va a permitir aprovecharnos de esas experiencias, ¿no?
Luchis, otro de los principios es uso de sistemas y algoritmos para tomar decisiones. Dalio es un gran defensor del uso de los procesos decisionales estructurados y algoritmos para mejorar la objetividad de la toma de decisiones. A pesar de que yo tengo un background informático, no soy muy bueno en ello. Me gusta darle la vuelta cada vez que pasa un desafío parecido, solo por saber si hay un detalle distinto, pero es uno de los que más me cuesta. Es que le encuentro que hay que darle sazón a través de ello. Sin embargo, hay decisiones que ocurren que tienes que tomar en automático, que te ocurren tanto que si las piensas te detienes en el tiempo, incluso no es necesario invertir tanta emocionalidad en algunas de las decisiones y por eso la frialdad en ello. Ahí Marluchis, no sé si quieres comentar. Sí, incluso en esta parte del libro o en este principio, también Ray Dalio habla de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial y, digamos, cuál sería la mejor manera de usarla, ¿no? Si bien no profundiza mucho en esta parte del libro, él mismo afirma que usa, obviamente, dentro de su ámbito de trabajo, la inteligencia artificial, pero que también para tomar estas decisiones, si bien nos apoyamos de esta u otras tecnologías, es importante usarlas también de una forma equilibrada, básicamente es lo que menciona. Yeah. El sexto principio dice trabajar en armonía y colaboración. Fomenta trabajar juntos hacia metas comunes, entendiendo que el trabajo en equipo y la alineación son cruciales para el éxito organizacional. Esto suena como muy evidente, ¿no? Lo que mayormente nos dicen. Pero cuando estamos en ámbitos donde muchas de las organizaciones tienen distintas metas, si bien hay un objetivo general a donde se alcanza en un tiempo determinado, ciertas áreas siempre tienen objetivos en común e incluso las personas entran en ciertos equipos con algunos objetivos que van a chocar siempre con otros, ¿no? Con otros de otras personas dentro de la misma organización. Cuando nosotros vemos esto a una escala menor, un equipo de fútbol es como decir, no entiendo que el portero se quite de la portería cuando van a anotar un gol. Sí, esas cosas pasan en la vida real, ¿no? Cuando hablamos de escalas muy grandes, se difuminan esos objetivos. Y a veces centralizar un poco y entender empatía también de la otra área, de qué puede estar consiguiendo yo, pero qué puede estar perdiendo el otro, a veces es fundamental también. O entender qué talentos y habilidades puede tener otro para que me ayude a mí y yo le tendría que dar algo a cambio también, ¿no? Entonces, eso es mucho más allá de simplemente de trabajar el equipo, también es trabajar con estrategia dentro del equipo, ¿no? De hacer una lectura me gusta algo que se llama en inglés y lo uso mucho, es read the room, ¿no? Es ver qué habilidades tienen, cómo te puede apalancar alguien en tu equipo o las afueras de tu equipo para ayudar. Hay algo que le gusta mucho a la gente, que es sentirse que lo que sabe puede aportar valor, independientemente de quién sea. Entonces, cuando tú buscas a alguien y le dices, eres buena en esto y tú me podrías ayudar en esto, lo más probable es que te diga que sí. Sí, tal cual. Más allá de hacerte un favor, es simplemente que él quiere hacerse notar de que de verdad puede ayudar. Sí, el reconocimiento y que este principio también se resume a la comunicación, ¿no? Trabajar en armonía y colaboración, que son palabras que a veces podemos usar un poco a la ligera en nuestro día a día y todos creemos que trabajamos armónicamente y todos creemos que colaboramos, pero en realidad puede ir mucho más allá y es específicamente esto que comentas sobre buscar en los demás aquello que nosotros quizás nos falta, ¿no? Un poco, como mencionábamos hace unos minutos atrás. Entonces, es tener también esa humildad para hacerlo. Pero hay otros dos puntos que para mí también son súper importantes. Y este es uno, sobre todo cuando trabajamos con amigos, ¿no? No siempre es el caso, pero en muchos otros casos sí, como el nuestro. Y es, no dejes que la lealtad hacia las personas sea un obstáculo para la verdad ni para la salud de la organización. Entonces, el saber poder separar esos diferentes aspectos de la vida también es súper importante para tomar mejores decisiones y reflexionar mejor cuando estamos en un ámbito profesional, digamos. Y otro muy importante, que creo que este va en consonancia no solo con el ámbito profesional, sino también con la vida personal, y es no dejes conflictos importantes sin resolver.
si bien siempre vamos a necesitar quizás un periodo de reflexión o un espacio para pensar cómo abordar una conversación o una situación en específica, tratar de resolverlos en el momento oportuno, considero que es súper importante. Y bueno, Marlis, eso es cierto. Esos conflictos no se deben marcar como resueltos simplemente por... Por desgano. Es bueno, sí, exacto, por desgano, por decir sí, está bien y notar y que el otro aproveche a decir, bueno, al final ya terminó porque se llegó a este acuerdo. Es muy importante la lectura también de con quién se están negociando, ¿no? Esos desacuerdos. Me tocó vivir en mi vida de desarrollador, es como conversaciones que eran así fuertes que al final terminaban de decir sí, todo bien y al día siguiente una carta de renuncia, ¿no? Era como, bueno, y al final quedan como cierta, como que no se cerró nada, ¿no? Al final simplemente no llegamos a un acuerdo, no quisimos llegarlo y el otro asumió que sí se había cerrado, ¿no? La conversación. Y no suele ser así, es también entender que cuando uno no gana, sino obtiene lo que espera de un resultado, puede haber un desgaste hacia la otra persona que es importante, ¿no? Y es importante también entender cuando la persona está cediendo por una presión o simplemente porque realmente está creyendo en algo, ¿no? Eso es muy importante más allá. Yo he sido testigo de personas que se quedan de decir, no, pero es que se comprometió a hacerlo. Bueno, sí, se comprometió a hacerlo, dijo que lo iba a hacer, pero ¿bajo qué contexto, no? Claro. Entonces, y es por eso a veces hay que indagar un poco más sobre eso y realmente liderar desde la inspiración y el ejemplo, ¿no? Cuando tienes eso, o por lo menos, al menos es el estilo que nosotros defendemos y que nuestro contexto nos lleva también a realzar más, ¿no? Tal cual. Eso, y yo creo que ahí, Marley, creo que lo fusionamos el sexto con el séptimo, que decía gestión de personas según sus habilidades y talentos, ¿no? Que dice, reconoce la importancia de entender las fortalezas y debilidades de cada individuo y utilizar esa comprensión para asignar roles y responsabilidades adecuados. Entonces, efectivamente, sí, los fusionamos, el sexto y el séptimo. Hablamos de principios que suelen ser básicos, ponerlos en práctica es un desafío, es todo un arte y es algo que estamos siempre repasando. Como dijo Marles al principio, es un libro que uno siempre tiene que estar revisitando, practicándolo, y la verdad es que se ven los resultados, o por lo menos a mí personalmente me ayudan a ser mucho más frío con las decisiones, que no me afecten tanto en la vida personal, pero también en tener mi vida personal con un norte también que se cohesione también con el trabajo, a demostrarme que si me gusta lo que hago y cómo lo hago, pues sigo haciendo lo que lo hago y todo, ¿no? que no traslade a otras personas algunos problemas, pero si a mí me gusta trabajar hasta muy tarde, pues bueno, eso está bien para mí, ¿no? Es mi ser y es la forma en que yo lo hago, pero con un propósito por delante, ¿no? Entonces, Marlis, no sé si quieres antes de cerrar aportar algo más. Sí, en estos días hablábamos sobre diferentes podcasts, diferentes libros que estábamos leyendo. Eso fue cuando estábamos regresando de Lima, estábamos en el aeropuerto. Y recuerdo que tú me dijiste algo como, yo escucho todos los contenidos, los leo, pero siempre vuelvo a principios. Entonces, como tal cual, porque a veces, como dicen, no sé si solo en Venezuela, pero a veces nos enfocamos en buscarle las 5 patitas al gato, ¿no? Como la nueva estrategia para ser un líder tal en la organización, y entonces uno se llena de información y te saturas y te saturas. Y en realidad, por eso es que yo digo que al principio es como una Biblia, ¿no? Porque al final terminas volviendo allí como a la esencia, ¿no? A veces las cosas son tan básicas y son tan esenciales y terminamos complicándolas, ¿no? Tomando un montón de información y a veces más simple de lo que pensamos y es bueno a veces contar con esa simplicidad para poder avanzar. Sí. Sí. Gracias, Marley. Si la audiencia no es muy lectora, si bien recomendamos el libro, que lo pueden leer, el video de YouTube, que dura aproximadamente como 32 minutos, tiene una condensación bien interesante acerca de
entender cómo piensa Ray Dalio y el contenido de Principios, y que está muy narrado de una forma muy, muy didáctica, bastante graciosa. Y nada, disfrútenlo. Espero que lo que hayamos hablado aquí, Marlis y yo, en este tiempo, pues haya servido también de inspiración a entender también que necesitamos ciertas como bases, como para empezar tanto una vida personal y también de trabajo, como con ciertas reglas, ¿no? Que nos permitan progresar cada vez más allá en lo que cada uno considere que es progreso y éxito en su vida profesional. Marlis, ha sido un gusto tener este podcast contigo y hablar justamente de este tema contigo. No hubiese imaginado a alguien más para compartir este espacio de lo que significa esto para nosotros, pero no haber sonado tan dogmático de lo que significa. Al final es un libro más que escribió una persona más, un mortal como todos nosotros, que ha tenido sus victorias y sus fracasos y lo dice desde su postura de comunicador y divulgador, porque ahora no le interesa nada, ¿no? También él dice cosas en las cuales no estoy de acuerdo, como dice que viene volvió a caer, ¿no?, en el mismo decir que ahora sí se viene el crash económico. Tener o no razón que la tenga él ahora a esta altura es irrelevante, porque si la tiene, no vamos a decir yo no diría que es el gran gurú, porque él estaba solo en dos decisiones: o todo va bien o todo va mal. Entonces simplemente eso puede ocurrir o no ocurrir. Creo que lo importante de él es no son sus predicciones con respecto al mercado, sino lo que dejó en el libro también de Principios. Los otros están evolucionando un poco más a otros temas, pero bueno, saben cómo son los bestsellers, tienen que sacar algo bueno cada 2 años, entonces de eso se trata. Entonces espero que nuestro contenido de acá le haya servido de mucho valor. Marlis, creo que deberíamos hacer esto más a menudo, ¿no? Sí, tal cual. Además que hay muchos libros súper buenos, bueno, y todo tipo de contenidos, así que estaría súper interesante compartirlos por acá. Bien. Sí. El link de YouTube al video de Ray Dalio va a estar en la descripción. Si tienen otro libro que quisiera que nosotros leyéramos, analizáramos el contenido de este podcast, pues toda recomendación es bienvenida. Nos pueden seguir en LinkedIn, en Instagram y en X como Dynamic Devs, y nos vemos en otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Chao. Chao. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.